¿Ya? Y ahí les pido, bueno, entonces, tenemos lógica bivalente. Primero, cuando hablamos de lógica bivalente, estamos diciendo que es la lógica del input-output o de verdadero y falso, ¿ya? Entonces, vamos a definir primero, el primer elemento básico y fundamental de lógica es las proposiciones. ¿Qué cosa es una proposición? Una proposición es un enunciado, declaración o frase de la cual se puede decir que es verdadera o falsa, pero no ambas a la vez. O sea, una proposición es una afirmación donde uno automáticamente dice es verdadero o falso. Y no tiene otra posibilidad. O sea, no es así como, bueno, más o menos, o habría que ver, o quizá, ¿me entiende? ¿Es verdadero o es falso? Si uno no puede decir de manera categórica que es verdadero o falso, automáticamente no es una proposición. Por ejemplo, aquí, el Chino Ríos fue primer lugar del tenis mundial el año 1956. ¿Eso es una proposición, primero? Sí. Sí, Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir que esto es verdadero o falso, y no hay otra alternativa. ¿Esto es verdadero o falso? no tengo idea, profe. Creo que es verdad. Pero el año 1956, Debe ser eso. ¿cómo pueden pensar que el Chino Río es tan viejito? No estaría vivo. Imagínense si fue primer lugar el año 1956, o sea, hello, ¿cuántos años tendría? En esa época tiene que haber tenido, si fue primer lugar en tenis mundial en el 56, tiene que haber tenido por lo menos mínimo, ¿no? 18 años, 20 años. Entonces, no puede ser, pues, tipo, no puede ser. Fue, ¿y saben por qué me respondieron que no sabían si era verdadero y falso? Porque yo creo que ustedes leyeron la frase completa. Leyeron, el Chino Río fue primer lugar en el tenis mundial, no sé, pero no miraron más acá. Ustedes tienen que leer la frase completa para determinar si es verdadero o falso. ¿De acuerdo? Entonces esto claramente es falso. Él fue primer lugar en tenis mundial, pero no el año 1956. No sé qué año habrá sido, 80 y tantos, yo creo, no sé, por ahí. ¿De acuerdo? Ya. Otra, por ejemplo, acá abajo en la 6, vamos a mirar algunos nomás. 2 es mayor que 5. ¿Esto es una proposición? ¿Sí o no? Sí, creo. Eso, Sí. como que sí, creo. Eso es la ambigüedad máxima, estimado. Es que uno puede decir que sí es una proposición porque es falso, pero uno puede decir que es falso. Entonces, sí es una proposición, ¿o no? Ya, pero usted no me diga sí, más o menos, tal vez. O sea, ante la pregunta de ¿esto es una proposición? Usted tiene que decir sí o no. Nada más. Entonces, ¿es una proposición? ¿Respuesta definitiva? Sí, Sí, pues. Inmediatamente, ¿cierto? Sí, es una proposición. Ahora, ¿es verdadero o falso? ¿Es verdadero o falso? Bueno, no digo. falso. Falso, ¿cierto? Porque no se cumple la afirmación que dice ahí, ¿ok? ¿Ya? Bien, ahora, ¿estamos de acuerdo con eso? Dice en la pregunta 10, ojo con esto, dice, mañana gano el loto. Primero, ¿es una proposición? No, ¿no es cierto? ¿Por qué no es una proposición? Porque aún no es un hecho. No es una proposición porque yo no puedo decir en este momento si esto es verdadero o falso. Y mañana, ojo con esto, mañana yo vuelvo a mirar el apunte y leo y digo, mañana gano el loto. Y me pregunto el día de mañana, ojo con esto, o pasado mañana inclusive, no sé, mañana. Y leo la proposición, lo que yo creo que es una proposición, porque no sabemos todavía. Mañana gano el loto.
¿Es una proposición? Y mi respuesta definitiva, incluso el día de mañana, es que no es una proposición. Porque yo no puedo decir si es verdadero o falso. Porque la proposición dice, mañana gano el loto. Y el día de mañana, nosotros leemos la proposición y dice, mañana gano el loto. No sé si me entienden. O sea, cuando hablamos una proposición, uno la lee y automáticamente dice si es verdadero o falso. Por ejemplo, aquí no hay duda. 2 es mayor que 5. Es una afirmación categórica y respecto de la cual nosotros podemos decir si es verdadero o falso. ¿Ya? Mañana gano el loto, no puedo decir nada. Distinto es, por ejemplo, yo les digo hoy día, hoy me gané el loto. O digo, me gané el loto. Me gané el loto. ¿Es una proposición? ¿Sí o no? ¿Por qué se quedaron callados? Sí. Es una proposición, porque usted podría saber si es verdadero o falso. O sea, estoy inventando una lecera, una talla, así como, si yo dejo de hacerles clase, ustedes van a saber al tiro que es verdadera. Porque obviamente si me gano el loto, no sé cuánto paga el loto, pero si me gano el loto dejo de trabajar así inmediatamente. ¿Me entienden? No sé. Por supuesto que es una proposición. Y ustedes pueden revisar, no sé, los listados de ganadores del loto, aparecería mi nombre, y dirían, oh, la profe se ganó el loto. ¿De acuerdo? ¿Ya? Así que tengan mucho cuidado en cómo está escrita para poder determinar si algo es o no es una proposición. ¿Ya? Bien. Cuando una proposición es siempre verdadera, vamos a llamarla tautología. Cuando una proposición es siempre falsa, vamos a llamarla contradicción. Esto fundamentalmente es cuando uno tiene, por ejemplo, lo que vamos a ver más adelante, proposiciones compuestas, ¿ya? Donde aparecen una proposición mezclada con otra a través de unos conectivos, que los vamos a comenzar a ver ahora. Ya, una proposición, un tipo de proposición son las proposiciones abiertas, ¿ya? ¿Qué es una proposición abierta? Es aquella en que en el enunciado tiene variables, y dependiendo del valor de esas variables, nosotros vamos a decir si es verdadera o falsa. Por ejemplo, la frase, este X está hecho de madera. Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿esto es una proposición? Sí, es una proposición, pero depende de una variable, que es X. O sea, esto va a ser verdadero, por ejemplo, si yo tomo un lápiz, supongamos que tuviera un lápiz mina por ahí a mano, un lápiz de mina de estos, ¿cómo se estos lápices de mina que se usan para la prueba? Tengo un lápiz de mina en mi mano y digo, este lápiz, y esto fuera presencial y estuvieran mirándome o yo tuviera el video puesto, este lápiz está hecho de madera. Entonces ustedes miran mi lápiz de mina y miran y dicen, es verdad, profesora, ese lápiz está hecho de madera. Pero si yo tomo, por ejemplo, mi lápiz digital, que obviamente está hecho de plástico y unas cosas, unos resortes, y yo digo, este lápiz está hecho de madera. Ustedes me dicen, no, profe, está equivocada, porque eso es de plástico. ¿De acuerdo? Entonces, el valor de verdad de las proposiciones que son de tipo abierta va a depender del elemento que uno tome acá. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya, ahí parece un ejemplo. Las proposiciones abiertas son llamadas por algunos predicados. Ya hay algunas personas que las llaman también predicados y se denotan por P de X, P de Y, etc. Por ejemplo, P de W es 2 puntos, W es múltiplo de 3. Por ejemplo, si yo acá tomara, ¿cuánto es, por ejemplo, P de 18? ¿Esto es verdadero o falso? Uno dice, bueno, 18, y ahí lo reemplazamos, es múltiplo de 3. ¿Esto que está acá es verdadero o es falso? P de 18, ¿es verdadero o es falso? ¿Verdadero? Claro, verdadero. ¿Por qué es verdadero? Pues el 18 nosotros lo podemos escribir como
3 por 6, o sea, hay un número, un n, tal que 3 por n nos da 18, un n en z. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta sería verdadero. Pero, ¿qué pasa con P de 5? Siendo la misma proposición que dice 5 es uy, qué mal estoy escribiendo. Es múltiplo de 3. P de 5, ¿sería verdadero o sería falso? Falsa. Falso, ¿cierto? ¿Por qué? Pues no existe un n en z tal que el 5 sea igual a 3 por n, ¿cierto? La única manera que 3 por 1, el n tendría que ser 5 tercios y el 5 tercios no está en z. Y la idea de múltiplo es que sea, en este caso, 3 por un número entero. Y de acá, nosotros la única posibilidad que tenemos es que el n sea un número en los racionales. Sería 5 partido por 3. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por lo tanto, estas proposiciones que son de tipo abierta, que dependen de una variable, pueden ser verdaderas o falsas, dependiendo de la variable que uno tome. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y en una proposición también podría haber más de una variable. ¿Ya? Por ejemplo, esta que está acá. Hoy vamos a hacer un ejemplo así. Por ejemplo, en esta proposición dice P, una proposición que depende de 3 variables, miren, X, Y y Z. Vamos a trabajar mucho con estas, pero para que las conozcan. Dice X mayor que Y mayor que Z, implica X mayor que Z. Entonces, por ejemplo, si uno tomara el 1,3,0, uno reemplaza los valores acá y ve si esto es verdad. Ahora, nosotros todavía no tenemos herramientas para poder, porque todavía no hemos definido acá esto, no hemos definido aún, viene ahora a continuación lo que es este conectivo y cómo se comporta este implica tampoco. Entonces, primero vamos a ver eso y después nosotros podríamos ver si esa proposición es verdadera o falsa. ¿Ya? Cuando hablamos de proposiciones equivalentes, dos proposiciones van a ser equivalentes cuando poseen los mismos valores de verdad. O sea, ¿verdad? Si este es verdadero y si este es falso, este es falso. ¿Ya? Dicho de otra forma, P es verdadera si Q es verdadera y Q es verdadera si P es verdadera. Si P y Q son equivalentes, la notación es con 3 rayitas. Entonces, ¿esto cómo se denota? P equivalente con Q. ¿Ok? Ya, aquí hay un ejemplo. Vamos a entrar a los conectivos lógicos. El primer conectivo y más básico es la negación, que se denota por esa colita de chancho antes de P, o no P, o una raya no P, o una rayita arriba del P. ¿Ya? Y se lee no P. Entonces, por ejemplo, ¿qué gracia tiene este, que es la negación de una proposición P? Es que si P es verdadero, el no P es falso. Si P es falso, el no P es verdadero. O sea, el no P tiene el valor de verdad contrario al valor de verdad que tiene P. ¿Ok? Y la doble negación, fíjense, la negación de P, esto es equivalente con P. ¿Ya? Y la demostración es fundamentalmente analizando. Si P fuese verdadera, entonces la negación de P es falsa. ¿Cierto? Y la negación de P, la negación de P sería verdadero, porque sería, este símbolo dice es el contrario al valor de verdad del que está acá adentro. Como este es falso, la negación de falso es verdadero. Por lo tanto, P es equivalente con no P. ¿Ya? Cuando hablamos de que dos proposiciones son equivalentes, lo que estamos diciendo es que uno puede trabajar arbitrariamente con una o con otra. ¿De acuerdo? Ya, ahora vamos a ver las distintas conexiones a partir de las cuales nosotros podemos... A ver, la idea es que si uno tiene proposiciones, puede empezar a asociar las proposiciones a través de conectivos, ya para formar nuevas proposiciones, pero esas son proposiciones compuestas, porque aparece más de una proposición en la expresión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a conectar estas proposiciones? La primera conexión puede ser la conjunción que corresponde a el o, ¿ya? Perdón, la conjunción es la i, ¿ya? El i, que es como una cosita hacia abajo, ¿sí?
que en el fondo se denota por P y Q. Entonces, vamos a tener como regla general, yo les voy a mostrar aquí, les voy a proyectar, no, se las voy a mandar mejor por... Entonces, tenemos la que estamos viendo recién, bueno, eso es como la colita del chancho de una proposición A. ¿Por qué aquí aparecen las proposiciones así con letra como mayúscula? Fundamentalmente porque estas proposiciones, nosotros a medida que entremos más en, como digamos, en temas, en proposiciones más complejas, esto que está acá va a representar un corchito con donde van a aparecer las proposiciones P, Q y R. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Van a ser corchitos donde aparece P, Q y R, porque lo habitual es que uno denote, si fuera una sola proposición, esto sería P y esto sería Q. ¿De acuerdo? Entonces, la conjunción que corresponde al I, fíjense que la única vez que el I es verdadero es cuando las dos proposiciones son verdaderas. O sea, verdadero y verdadero es verdadero. El resultado, al conectar estas dos proposiciones, yo voy a hablar de P y Q, por una cuestión de... P y Q es verdadero solamente cuando el valor de verdad de P es verdadero y el valor de verdad de Q es verdadero. En todos los otros casos, el valor de verdad de esta proposición compuesta, P y Q, es falso. Entonces vamos a tener que verdadero y falso es falso, falso y verdadero es falso, y falso es falso. ¿De acuerdo? Esto es la conjunción, o sea, el I, que se denota hacia abajo. La disyunción corresponde al O, que se denota así como una B hacia arriba. En el O, uno siempre se supone que elige lo verdadero. Si tiene la posibilidad de elegir verdadero, uno elige verdadero. Entonces, por ejemplo, si esto es P, esto es Q, P o Q. ¿Verdadero o verdadero? Verdadero. Porque puedo elegir verdadero, ¿cierto? ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Falso o verdadero? Verdadero. ¿Y falso o falso? Bueno, no tengo la posibilidad de elegir el verdadero, por lo tanto, falso o falso es falso. ¿Ok? Este es el O. Aquí es la condicionalidad o el implica. ¿De acuerdo? O sea, este es P implica, ese es como una flechita doble, ¿sí? P implica Q. En el P implica Q, todos son verdaderos, salvo la excepción es cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. O sea, verdadero implica verdadero, esto es verdadero. Verdadero implica falso, esto es falso. Falso implica verdadero, es verdadero. Y falso implica falso, esto es verdadero. ¿Ya? Y esta la vamos a dejar para analizarla después. Entonces, vamos a volver al apunte. Vamos a volver al apunte. Aquí vamos a ver cada una de las que les mostré en la tabla de verdad de manera más acabada, ¿ya? Entonces, la conjunción que habíamos dicho que era el I, fíjense que aquí aparece con palabras lo que vimos recién, ¿ya? En el I, el único verdadero es cuando los dos son verdaderos. Por ejemplo, fíjense acá. Si P es una proposición, considerar Q como la negación de P, o sea, lo que estamos haciendo acá, a ver, voy a tomar el lápiz, ya. Fíjense, si P es una proposición, considerar Q como la negación de P, o sea, lo que estamos diciendo es que Q ahora es no P, ¿ya? Se puede crear una nueva proposición, que sería la siguiente, P y no P, P y no P, ¿ya? Entonces miren lo siguiente, si P es verdadera, si P fuese verdadera, ¿qué cosa sería no P? ¿Cuál sería? Falso. Falso. Exacto. Por lo tanto, si tenemos P y no P, perdón, puse Q, P y no P, ¿qué valor de verdad tendría esto? P y no P. Verdadero y falso. ¿Qué es verdadero y falso? Miren la tabla o miren acá. Verdadero, Falso. falso, O sea, sería falso. verdadero y falso, esto es falso, ¿cierto? Falso. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa ahora si por el contrario
nosotros ponemos que P es falso, por lo tanto no P sería el contrario, ¿cierto? Verdadero. ¿Qué cosa es falso y verdadero? Falso. Falso también, ¿no es cierto? ¿Sí? Por lo tanto, cada vez que uno tenga una proposición y conectada con su negación a través del y, esto siempre es falso. ¿De acuerdo? De hecho, este ejemplo es una propiedad que va a aparecer más abajito. Entonces, cada vez que después cuando nos metamos a hacer ejercicios, P y no P, siempre es falso. ¿Ok? ¿Ya? A ver, por ejemplo acá, dice, CAP, los fondos de las AFP bajaron el último mes. ¿Podemos decir si esto es verdadero y falso? Sí, ¿no es cierto? Por lo tanto es una proposición. Q, el dólar subió el último mes. También podemos decir si es verdadero o falso, por lo tanto estas son dos proposiciones válidas. ¿Cómo nosotros escribiríamos el lenguaje cotidiano? El P y Q. P y Q es los fondos de las AFP bajaron el último mes y el dólar subió el último mes. Es súper fácil porque conectamos este y le ponemos el I nomás. ¿Se fijan? ¿Ya? Por ejemplo acá, si tenemos que P, 2n más 1 es impar para n entero, y Q, 2 elevado a n menos 1 es primo para n natural. Bueno, ¿qué sería P y Q? Juntamos las dos a través del I. Como traspasar, digamos, al lenguaje cotidiano. No hay problema, ¿cierto? Ya. Silencio otorga, supongamos. Sigamos. La siguiente, la disyunción, que es el O. Este es el O. La disyunción es el O. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en el O? Como vimos recién, en el O uno siempre elige el verdadero. Y si no me dan la opción para que elija el verdadero, bueno, tengo que elegir lo que hay dentro de la opción nomás. Si a uno le dicen falso o falso, no queda otra que poner falso. ¿Ya? Ya. Aquí hay un ejemplo de cómo usar el O. Ahora viene algo, a ver, dice, si P es una proposición, consideraremos Q como la proposición de P. Bueno, es el mismo análisis del anterior, pero con el O. Miren acá. Si tenemos P, ¿qué será P o no P? Veamos. Si P es verdadero, el no P es falso, ¿cierto? ¿Qué cosa es verdadero o falso? O verdadero, ¿cierto? Porque en el O uno elige el verdadero, se supone. Verdadero o falso, esto es verdadero. ¿Sí? Si P fuese verdadero, y este sería falso. Entonces, verdadero o falso, verdadero. ¿Qué pasa si P ahora fuese falso? ¿Qué cosa es falso o verdadero? Verdadero. O sea, siempre, siempre el P o no P es verdadero. ¿De acuerdo? Independiente de la proposición P. Porque aquí siempre va a contemplar uno de los dos va a ser verdadero. Y acuérdense que en el O uno elige el verdadero. ¿Ok? Ya. Por ejemplo, la mesa del comedor es rectangular u ovalada. ¿Cómo uno podría, por ejemplo, traducir esto? Uno podría poner P, uno define P, la mesa del comedor es rectangular. O sea, uno tendría que definir, por ejemplo, si quisiese escribir esto que está en el lenguaje cotidiano, el lenguaje con proposiciones, uno tiene que definir, sea P, y escribirlo con palabras. La mesa del comedor, porque no es cualquier mesa, es rectangular, rectangular, y lo tienen que escribir. Y Q, la mesa del comedor es ovalada. Con una buena letra, por supuesto, mi letra pésima. Entonces, ¿cómo escribiríamos la mesa? Esto que está con palabras, la mesa del comedor es rectangular u ovalada, sería P o Q. ¿Cierto? ¿De acuerdo? La mesa del comedor es rectangular u ovalada. Y, o sea, esta es la traducción en lenguaje simbólico, es esto que está acá. Pero deben definir qué cosa es P y qué cosa es Q.
No basta con poner esto acá porque uno no tiene por qué adivinar qué es P y qué es Q, ¿ok? ¿De acuerdo? Ya, y bueno, ahí hay otro ejemplo, lo revisan. Ahora, nosotros fíjense que tenemos varias cosas. Tenemos el I, el O y la negación. Entonces aquí estas propiedades son fundamentales y ustedes las tienen que tener siempre presentes para el trabajo que viene a continuación. Primero la conmutatividad, que nos dice que tener P o Q es lo mismo que Q o P. Y P y Q es equivalente con decir Q y P. O sea, aquí con el I y el O no importa el orden como uno tome las proposiciones. Después la asociatividad. Fíjense acá, si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí un O y acá un O sea, el mismo signo, nosotros podemos asociar como nos dé la gana. O sea, podríamos dejar este afuera y juntar los segundos, o podríamos juntar, por ejemplo, R con P y el resultado con el Q, pero siempre manteniendo el mismo signo, ¿se fijan? ¿Ya? Y lo mismo si aparecen puros I, si aparece un I acá adentro y un I acá afuera, uno puede asociar como le convenga. Pero ojo, la asociatividad, siempre que aparezcan los mismos símbolos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo acá? Tiene que aparecer I, O, ¿ok? La distributividad es cuando, miren ahora, aparece un O afuera y adentro aparece un I. Entonces esto es como una especie así como que uno multiplicara a través de este símbolo. En la distributividad, el P o Q y R va a ser lo mismo que P o Q, ¿se fijan? Y el que está al medio, este que está acá al medio, es con el que conectan acá al medio. ¿Se fijan? Aquí dice P o Q y R. El del medio lo ponen acá. Y el que está afuera es como que multiplicaran, que haría P o Q, ¿se fijan? P o Q y P o R. ¿Se fijan? ¿Ya? Y lo mismo con este otro. Fíjense que afuera dice P, I, Q o R. Entonces lo mismo, es como que multiplicaran así. ¿De acuerdo? Entonces va a ser P y Q, o con el que está al medio conectan, o P y R. ¿Ya? Esa se llama la propiedad distributiva. Las leyes de Morgan, estas que están acá, se super, hiper, archi ocupan. Y son súper importantes, ¿de acuerdo? Porque nos va a permitir negar un O. La negación de un O, ¿qué nos dice? Nos dice, niegue por separado cada una de las proposiciones y el O, conviértalo en un I. Se da vuelta el signo. ¿Se fijan? Entonces, la negación de P o Q va a ser igual a la negación de P y negación de Q. La negación de P y Q es la negación de P o la negación de Q. ¿De acuerdo? ¿Ya? Después, la idempotencia nos dice que si uno tiene P o P, o sea, se repite la misma proposición, es P nomás, pues, no hay más que elegir. Y en el P y P también es el mismo P. ¿Ya? Además, bueno, acá tendremos que agregar esa otra de que P o no P, esto siempre es verdadero, y que P y no P, esto siempre es falso. Ya, pero como lo habíamos visto antes. La idempotencia, bueno, si B es una proposición verdadera y F es una proposición falsa, vamos a tener que P o verdadero, uno siempre elige el verdadero. P y verdadero, en el I, ¿qué cosa es P y verdadero? Entonces uno dice, bueno, no sé, depende del valor de verdad que tenga P, o sea, esto es P. ¿Qué cosa es P o falso? Bueno, se supone que uno nunca elige el falso, por lo tanto va a depender del valor de verdad, por lo tanto el falso no lo elijo, por lo tanto nos queda P. P y falso automáticamente es falso. ¿De acuerdo? Y estas reglas son como los elementos con los cuales nosotros después vamos a empezar a trabajar. ¿Ok? Por lo tanto es fundamental que las tengan claritas y a mano también, igual que las tablas de verdad. ¿Ya?
A pesar de que el objetivo nuestro no es que ustedes sean masters en tablas de verdad, porque la verdad es que lo importante es que entiendan como el concepto que hay detrás. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿le puedo preguntar algo que no me quedó claro? Sí, claro, ¿me devuelvo? Que sí, porfis. En la última, ¿por qué dijo P y falso? PI. Ah, sí, P y falso es falso automáticamente. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque acuérdense que en el I, en la tabla que nosotros teníamos del I, la vamos a escribir. Ujú, sí. En la tabla del I, a ver, nosotros tenemos lo siguiente. Nosotros, por ejemplo, a ver, voy a aprovechar la pregunta para cada vez que en un ejercicio nosotros tengamos, por ejemplo, dos proposiciones, uno hacia abajo va a escribir en una tabla de verdad 2 elevado al número de proposiciones. Supongamos que nosotros tengamos un ejercicio donde aparezca la proposición P y Q. Entonces vamos a poner los valores de verdad de P y Q. En este caso, como son dos proposiciones, sería 2 al cuadrado, serían 4. Vamos a tener 4 filas hacia abajo. 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Para llenar esta tabla de verdad, tenemos que poner de las 4 hacia abajo la mitad verdadera y la mitad falsa. Y acá, la mitad de las que quedaron acá verdadera y la otra falsa. Entonces sería verdadero, falso, verdadero, falso. Esta es una forma de no perdernos ninguna alternativa de valores posibles de verdad que podría tener P y Q. ¿Ya? Entonces, en el I, cuando nosotros tenemos P y Q, miren su tablita. ¿Qué cosa es verdadero y verdadero? ¿Verdadero? Verdadero. Miren la tabla, la tablita que les pasé. Verdadero y falso. 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 Falso y verdadero. Falso. Ah, ya. Falso y falso. Falso. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso particular de acá, que estamos analizando el I, nosotros, ¿qué tenemos que mirar? Dice, la proposición P, que nosotros es una proposición cualquiera, ignoramos su valor de verdad, pero nos dice, sea lo que sea P y falso, algo que tenga falso, ¿me entiende? Independiente, o sea, podría ser este caso, podría ser este caso, o podría ser este caso, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque Sí. en esta que está acá, una tiene que ser falso, esta no puede ser porque aquí es verdadera. En cualquiera de estos tres casos, nosotros vamos a tener que el resultado es falso. Ya. ¿De acuerdo? Por lo tanto, siempre va a ser falso. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ujú, gracias, profe. ¿De qué? Ya, sigamos. Entonces, por ejemplo acá, bueno, aquí esta tabla la hicieron distinto, pero a mí me gusta trabajar de manera ordenada, porque así, cuando a veces aparecen 3 o 4 proposiciones aquí, si uno no se ordena, como que siempre se le va a perder un caso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta tablita que está acá, la vamos a hacer así como ordenadita, como les mostré recién, por una cuestión de, para que no nos metamos en problemas. Digamos, no se nos vayan a olvidar alternativas, principalmente. ¿Ya? Ahí me quedó una cosa media chingada. Ya, P y Q, ya habíamos dicho, verdadero, verdadero, falso, falso, ¿cierto? Y vamos a poner ahí nomás. Y aquí verdadero, falso, verdadero, falso. Fíjense que podemos construir nosotros la tabla de verdad de P o Q, la negación de P o Q. Entonces, vamos a hacer esta nomás, por la otra la vamos a dejar de tarea. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosa sería P o Q? Primero. ¿Qué es en la tabla de lo? ¿Qué es verdadero o verdadero? Verdadero, ¿cierto? ¿Qué es verdadero o falso? Verdadero. ¿Qué es falso o verdadero? Verdadero. Acuérdense que en el O uno elige, y uno normalmente elige lo verdadero. ¿Y qué es falso o falso? Falso. ¿Estamos de acuerdo que esto sería el resultado del P o Q considerando estos valores de verdad? ¿Y qué cosa sería la negación de P o Q? Simplemente cambiarle el signo, o sea, perdón, el valor de verdad. La negación de este es falso. La negación de este otro de abajo es falso. La negación de este es falso y esta es verdadero. Y este sería
los valores de verdad de la negación de P o Q. Aquí aparecen distintos porque aquí está ordenado diferente, ¿eh? ¿Se entiende? Fíjense, verdadero, verdadero nos da falso. Está bien. Verdadero, falso, está escrito acá abajo. Nos da falso. ¿Se fijan? Es la misma, pero esta está más ordenadita. ¿Ok? Ya, sigamos. La implicación. La implicación es sumamente, sumamente importante. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque es algo que se usa mucho, mucho, mucho en las demostraciones. ¿Ya? Esta es una nueva proposición que se crea a partir de las proposiciones P y Q. Se llama condicional, porque se presenta porque si se presenta una de ellas como condición de la otra, de hecho, una a otra se condicionan, o sea, entre ellas se condicionan. A ver, es como decir, bueno, ahí vamos a ver ejemplos en realidad. Esta proposición es muy útil en matemáticas, dado que la mayoría de las proposiciones tienen la forma de condicionalidad. Una de las tareas principales de la matemática es la demostración de proposiciones, que al ser verdaderas se transforman en teoremas. En tal caso, perdón, el interés estará en demostrar implicancias. Es prolífera en cuanto a formas de llamar a las partes que la componen. Lo más usado es que una de ellas es la hipótesis y la otra es la conclusión. P implica Q es la nueva proposición, que también se lee si P, entonces Q. O sea, en notación simbólica, la condicionalidad es esta que está acá. P implica Q. De acuerdo que en la tabla de verdad que les mostré sale con una flechita, pero esa es como un cohete, ¿no? O sea, es así, es doble. ¿Ya? En resumen, algunas lecturas posibles. Esto es importante, estimado. En una prueba preguntamos, trabajamos con el P implica Q, pero lo denotamos de una manera distinta, y curiosamente, los alumnos no leyeron esto que está acá, porque la mayoría se equivocó. A ver, porque uno se acostumbra a leer el P implica Q como P implica Q nomás, pero no analiza cuáles son las otras formas respecto de que uno podría, el lenguaje como cotidiano, hablar del P implica Q, ¿ya? Y que son estas que están acá. El P implica Q es equivalente a decir si P, entonces Q, y es equivalente a decir P es condición suficiente para Q, o sea, P es condición suficiente para que se produzca Q. Q es condición necesaria de P. Fíjense, y estamos todo lo que estamos escribiendo acá son las formas distintas en las que nosotros podríamos describir el P implica, y voy a poner con rojo el Q. ¿Por qué lo pongo con rojo? Porque en el implica sí importa cuál es la... ¿Se acuerdan que en el O y en el I da lo mismo si poníamos P o Q primero? P o Q era lo mismo que Q o P, da lo mismo el orden. Y lo mismo con el I. P y Q es lo mismo que Q y P, por lo tanto da lo mismo el orden. En el implica no da lo mismo el orden. Entonces, esto que está acá es P implica Q. Si P, entonces Q. Pero también podríamos leer es que P es condición suficiente para Q. Y ojo acá, que esta es como, la lectura es al revés. Q es condición necesaria de P. Q es condición necesaria de P. Y de P se concluye Q. Se fijan que todas estas cuatro aparece el segundo término después. Pero también esta que está acá tenemos que considerarla. Dice que Q es condición necesaria de P. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, si en un enunciado aparece cualquiera de estas formas, uno automáticamente tiene que asociar con el P implica Q. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, por ejemplo, aquí hay como un problema de aplicación. Para analizar los valores de verdad de P implica Q, analicemos un ejemplo. Por ejemplo, si P fuese la proposición, estudié álgebra. Estamos hablando del pasado. Ya, no estamos hablando del futuro, porque el futuro, insisto,
el futuro es incierto. Así como, el futuro es incierto. Entonces, respecto al cual no podemos decir nada. Es más incierto ahora que antes, digamos, todo es incierto. Pero sí podemos hablar de lo que pasó en el pasado, digamos. Entonces uno puede decir que P es estudio de álgebra. No puede decir si eso es verdadero o falso. Que estudió bien o estudió mal, ya esa es otra variación de la proposición, pero es otro cuento, digo. Q, aprobé álgebra. Entonces, posibles casos para que P sea verdadera y Q sea verdadera. Por ejemplo, en la frase, si estudié álgebra, entonces aprobé álgebra. Esta frase nosotros la aceptamos como verdadera, ¿no es cierto? Entonces, miren lo siguiente. Si nosotros llevamos esto a simbología matemática, dice, ¿qué pasa? Los valores de verdad en este ejemplo. P implica Q. ¿Qué diría esto con palabras cotidianas? Diría, si estudié álgebra, entonces aprobé álgebra. Esto que está acá, si uno dice, si P, acuérdense la tablita, voy a anotar acá, la tabla del P y Q. Y P implica Q. A ver, díctenmela. Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Qué es verdadero implica verdadero? Verdadero. ¿Verdadero implica falso? Falso. ¿Verdadero implica falso? Verdadero. ¿Es falso? Sí. Ya. ¿Falso implica verdadero? Verdadero. ¿Y falso implica falso? Verdadero. ¿Ya? Entonces, pensemos. Dice, ojo que lo más natural de esto, para que nosotros podamos decir que esto es verdadero, la natural, en este contexto también del problema, es que si estudié álgebra, entonces aprobé álgebra. O sea, si P es verdadero y Q es verdadero, el verdadero implica verdadero, no está verdadero, ¿cierto? Por lo tanto, esto es aceptado. O sea, si estudié álgebra, entonces aprobé álgebra. Pero fíjense ustedes que también podría pasar que, por ejemplo, ¿qué otro caso? Miren, fíjense que aquí tenemos contemplado solamente este caso. Este que está acá, ¿no es cierto? Ah, pero resulta que podría pasar que esta va a ser verdadera en otros casos también. ¿En qué caso podría ser verdadera? Que, miren, y si esta hubiese sido falsa. No estudié álgebra. Si no estudié álgebra, entonces aprobé. Podría pasar eso. No quiero especular nada respecto de lo que puede haber pasado en las pruebas, si alguien le copió o alguna cosa sospechosa, como un poco honrada, pero podría pasar, digamos, y esto también sería verdadero, esta implicancia. ¿Y en qué otro caso también sería verdadera? Fíjense, si este es falso y este es falso, o sea, no estudió, o sea, es falso que estudió álgebra y es falso que aprobó. Ese es otro escenario donde esto también seguiría siendo verdadero. Pero se fijan que el natural en este caso es este. Uno dice, si estudié álgebra, entonces aprobé álgebra. Pero también hay otras posibilidades, ¿me entienden? Que son estas que están acá abajo. ¿Ok? No es única. ¿Ok? Ya. De ahí, y estas son las que están contempladas acá abajo con palabras. ¿Ok? Aquí aparece una proposición falsa, implica otra proposición falsa. Este es como el detalle de la tablita, que está acá, ¿ya? Pero insisto, ojo con esto, que aquí están en distinto orden, no en el orden en que se la entregué yo, pero ¿me entienden? O sea, ustedes lo que tienen que fijar, verdadero implica verdadero, verdadero. Verdadero implica falso, falso. Falso implica falso, verdadero, y falso implica verdadero, verdadero. Pero son las mismas, es la misma. Se fijan que están escritas en distinto orden nomás. ¿Ya? Al ver estos valores de verdad nos damos cuenta que son los mismos que la proposición no P o Q. Esto es importante. Esto es importante porque en muchos ejercicios vamos a utilizar esta equivalencia. Que en el fondo lo que nos indica es que en vez de trabajar con P implica Q, cada vez que nos aparezca
en un problema P implica Q, esto va a ser equivalente a la negación de P o Q. O sea, P implica Q es lo mismo que tengamos la negación del primero o el segundo. ¿De acuerdo? Entonces, en vez de usar el implica, nosotros lo vamos a cambiar por un o, donde ¿qué vamos a hacer? Vamos a negar la primera proposición y mantenemos intacta la segunda, no le hacemos nada. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. Ya, P implica Q, se llama teorema directo. Ah, ojo con estos nombres, así porque es como cultura general, digamos. Teorema directo, P implica Q. Cuando está al revés, Q implica P, se llama teorema recíproco del directo. No P implica no Q, se llama teorema inverso del directo. Y no Q implica no P, se llama teorema contrarrecíproco del directo o contrapositiva. Ya son como definiciones. Esto que aparece acá son equivalentes, a ver, esta que está acá es equivalente con esta. A ver, veamos por qué son equivalentes. Por ejemplo, supongamos que uno tuviese, bueno, le voy a hacer la demostración, pero está hecha acá abajo. A ver, vamos a probar que esto, vamos a probar que esto, que esta que está acá es equivalente con esto que está acá. Entonces, ¿cómo se prueba? Bueno, yo voy a hacer la demostración acá porque me resulta más fácil hacerla, escribirla que uno parte de un lado y tiene que llegar al otro lado, ¿de acuerdo? Entonces uno dice qué cosa, y estoy viendo un ejemplo de cómo uno hace una demostración. P implica Q es equivalente, por lo que vimos recién, a la negación del primero o el segundo, ¿cierto? ¿De acuerdo? Y ustedes se fijan que cada vez que uno tenga una proposición, uno la puede escribir como no Q, ¿no es cierto? Porque nosotros sabemos que la negación de una proposición es la negación original. Estamos cambiando Q por no Q. Y esto que está acá, además por la conmutatividad del o, nosotros sabemos que tenemos esto o lo otro, es lo mismo que escribir no Q o no P. ¿De acuerdo? Y esto que está acá, fíjense, es lo mismo que tengamos no Q o no P. ¿Sí? Y fíjense qué cosa es la negación de algo o otra cosa. Eso es lo primero, implicando la otra cosa. ¿Se fijan? Negación de algo o otra cosa. Acuérdense que nosotros teníamos que P implica Q, es equivalente a la negación de lo primero o la otra cosa, o lo segundo. Negación de lo primero o lo segundo. Y esto es pensando en esta, al revés. Negación de lo primero o lo segundo. Esto es lo segundo y esto es lo primero. Por lo tanto, desde donde empezamos, es equivalente con esto que está acá abajo. ¿Se entendió? ¿Sí? Vamos a practicar con las propiedades hoy día en la tarde. De acuerdo, al final de la clase de la tarde les voy a dar unos minutos, unos 15, 20 minutos para que me hagan consultas de cosas que le hayan quedado en el tintero para la prueba de mañana. Pero principalmente vamos a trabajar con lógica. ¿Ok? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No quiero entrar a la bicondicionalidad todavía, y esto lo vamos a ver mañana, pero quiero antes de entrar a estas cosas que están acá, lo vamos a practicar los ejercicios de la tarde. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, estimados? ¿Observación? ¿Comentario?